Rusia está enfrentando un problema bancario tan grave que todo el país está al borde de un colapso financiero. Uno de los principales bancos intocables de Rusia reveló recientemente haber sufrido grandes pérdidas. El resultado: erosión masiva y desaparición de ahorros y sueldos de los rusos comunes. Lo alarmante de esta crisis es la rapidez con que se propaga. Este dilema no está aislado a un solo banco. No. Está provocando una reacción en cadena que ahora ha obligado en secreto al Kremlin a sentarse a la mesa en un intento por detener el caos. Ahora, incluso fuentes internas admiten que la crisis es sistémica y podría colapsar la economía rusa, aunque la narrativa oficial del Kremlin lo niega. Y te aseguro que no vas a pensar eso cuando repasemos este impactante efecto dominó que amenaza el sistema financiero de Rusia. ¿Cómo llegó Rusia a una situación tan desesperada y qué ocurre realmente? Empecemos con la señal de alerta que expuso su economía debilitada. Esa señal vino del Banco de Crédito de Moscú, conocido como MKB. No es un banco local pequeño, es el séptimo banco más grande de Rusia, con aproximadamente 700.000 millones de rublos, alrededor de 9.000 millones de dólares en depósitos. Por su tamaño, la gente pensaba que sus ahorros estaban seguros. MKB financia grandes empresas, apoya hogares y está en el centro del sistema financiero nacional. Pero ahora esa misma institución ha empezado a mostrar señales de alerta. Esas señales de alerta empezaron a aparecer a finales de 2025. Tan solo en el cuarto trimestre, MKB reportó una pérdida neta de 9.000 millones de rublos. De eso, 8.200 millones de rublos desaparecieron en diciembre. Aunque el banco logró una ganancia modesta en todo el año, se redujo en un tercio a solo 21.100 millones de rublos. Este reconocimiento es más grande de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, porque los bancos rusos rara vez admiten públicamente que pierden dinero. En cambio, a menudo esconden los problemas con contabilidad ingeniosa o con ayuda del gobierno. Que MKB reporte una pérdida trimestral indica que la presión fue demasiada para ocultarla, derivada de préstamos incobrables. De enero a septiembre de 2025, los préstamos vencidos de MKB se dispararon un 700%, llegaron a 668.000 millones de rublos, casi un tercio de toda la cartera de préstamos del banco. Para contextualizar, los bancos suelen mantener préstamos vencidos bajo el 5%. Superar el 15% es peligroso. Sin embargo, el 28% que tiene MKB indica una crisis en toda regla. Aunque MKB es el primero de los 10 principales bancos rusos en admitir pérdidas, el mismo patrón se repite en todo el país. Para finales de octubre de 2025, el 11.2% de todos los préstamos corporativos ya estaban clasificados como problemáticos, una cifra enorme de 10.4 billones de rublos. Los préstamos al menudeo también crecieron, alcanzando 6.1% o 2.3 billones de rublos. En resumen, 1 de cada 4 empresas con préstamo bancario ya se atrasó en algún pago. El daño afecta a casi todos los sectores. Constructoras y empresas de transporte están rezagadas. La manufactura, los metales y las fábricas de defensa también están bajo presión. Incluso el petróleo y el gas, que por mucho tiempo se vieron como intocables por sus vínculos cercanos con el Estado, ahora están contribuyendo al montón de deuda incobrable. Industrias que antes se veían como seguras y protegidas ya no son prestatarios confiables. Y ese cambio está sacudiendo a todo el sistema bancario. Una causa importante de este colapso es la guerra con Ucrania. Después de la invasión en 2022, se presionó a los bancos para que prestaran a empresas relacionadas con lo militar. El objetivo era mantener las fábricas operando y los suministros en movimiento. Putin y su gobierno querían compaginar la guerra con el crecimiento económico. Pero, bueno, la realidad pegó rápido. Sin darse cuenta, las sanciones cortaron acceso a piezas extranjeras, cerraron mercados y rompieron cadenas de suministro. Después, los pagos del gobierno llegaron con semanas o meses de retraso. Las tasas de interés altas consumieron casi el 40% de las ganancias empresariales, más del triple que 2 años antes. Así, la deuda corporativa siguió aumentando. A finales de 2025, los préstamos sumaron un récord de 99.3 billones de rublos. La caída de ganancias dejó solo al 70% de las empresas rentables. Esta es la proporción más baja desde los peores meses del COVID. Sin tasas más bajas o pagos gubernamentales rápidos, los incumplimientos se extenderán. Cuando eso ocurra, no necesitarás que te diga que el sistema colapsará. Y para empeorar la situación, el Banco Central, bajo Elvira Nabiullina, mantiene altas tasas de interés. A principios de 2025, la tasa clave se subió hasta 21% para contener la inflación, impulsada por el gasto de guerra y los choques de oferta. Tras los recortes recientes, sigue en 16% y los funcionarios no muestran prisa por relajar más. Prioridad:
evitar que los precios suban, aunque afecte el crecimiento. Pero esto impacta al sistema bancario y los prestatarios sufren por la deuda. Las empresas enfrentan pagos estatales atrasados, cadenas de suministro rotas y ahora destinan más del 40% de sus ganancias al pago de préstamos, cifra mucho mayor que años atrás. Las alzas de tasas duelen más porque más del 55% de los préstamos corporativos son a tasa variable y se ajustan automáticamente con cada movimiento del Banco Central. Cuando las tasas suben, el costo de la deuda se dispara al instante, convirtiendo pagos manejables en cargas letales que borran las ganancias y obligan a caer en incumplimiento. Los bancos acumulan más préstamos incobrables sin poder deshacerse de ellos, mientras empresas clave como manufactura y defensa buscan refinanciar o cerrar. Este mecanismo agrava la crisis, llevando a las empresas a un congelamiento del crédito, donde el crecimiento se frena y los empleos se pierden, mientras la guerra requiere más dinero que no hay. Nabiulina reconoce la presión, pero afirma que el sector sigue estable y rentable. La cautela proviene de la historia. Rusia sabe lo rápido que la inflación puede descontrolarse, pero tasas altas por mucho tiempo arriesgan provocar una contracción crediticia más profunda. Las fábricas se frenan, proveedores militares buscan efectivo y los hogares ven desaparecer las hipotecas y los créditos de autos. Si los incumplimientos aumentan, el Estado tendrá que hacer rescates mayores, agotando reservas y debilitando su esfuerzo de guerra. Es una dura disyuntiva. Contener la inflación hoy o arriesgar una fractura bancaria mañana que debilite el control de Putin. La persistente inflación y las tasas altas se deben a una fuerza laboral en caída libre. Los nacimientos cayeron a apenas 1.200.000 en 2024, mientras que las muertes llegaron a 1.800.000, dejando una población en contracción, golpeada por una sociedad que envejece. La guerra provoca que los jóvenes sean reclutados o huyan, causando escasez de mano de obra y elevando salarios y costos de producción. Las fábricas buscan empleados, elevando precios y forzando al Banco Central a mantener restricciones. La bomba demográfica reduce la fuerza laboral, eleva la inflación que afecta a los presupuestos familiares y deja a los bancos con préstamos más riesgosos, mientras las empresas luchan por sobrevivir. Sin nueva mano de obra, el sobrecalentamiento seguirá, arriesgando un frenón que paralizaría la producción militar y causaría pérdidas masivas de empleo. El Banco Central ha estado imprimiendo dinero para tapar los huecos, con la oferta disparándose 24% en 2022 y manteniéndose alrededor de 19% de crecimiento durante 2023 y 2024. La impresión financia déficits de guerra sin bienes suficientes, debido a sanciones que bloquean importaciones. La avalancha de rublos persigue menos productos, impulsando una inflación que golpea duro a las familias y vuelve más riesgoso cada préstamo para los bancos. A medida que suben los precios, más empresas caen en incumplimiento, y todo el sistema se acerca a un punto de quiebre donde los rescates se vuelven inevitables, pero solo avivan aún más el fuego. Es una solución temporal que podría causar caos futuro, debilitando la maquinaria de guerra y probando cuánto dolor soportan los rusos antes de que estalle el descontento. Pero aún así, los propios bancos ya están al límite. Solo tienen alrededor de 19 billones de rublos en efectivo líquido, mientras que los clientes han depositado 57 billones. ¿Ves el problema, verdad? Si una ola de clientes entra en pánico y retira su dinero, la liquidez podría desaparecer casi al instante. Esto podría llevar al desastre. La mayoría de los depósitos están en préstamos a largo plazo que no se pueden convertir rápido en efectivo. Las solicitudes de aplazamiento de pago casi se duplicaron en 2024 frente al año anterior. Eso significa que el dinero de la gente no está disponible y no se sabe cuándo o si lo devolverán. Los bancos regionales pequeños sienten esta presión antes y más fuerte, ya que atienden a comercios, fábricas y familias lejos de Moscú. Estos bancos dependen de instituciones más grandes como MKB para su estabilidad. Si los principales tambalean, las regiones sienten el impacto inmediato. Muchos de estos bancos ya estaban afectados por sanciones y altos costos de la guerra. Ahora, prestar es como caminar en la cuerda floja. Si prestas mucho, puedes colapsar. Si prestas poco, la economía local se detiene. La exposición a sectores como inmobiliario y construcción, con gasto estancado, aumenta el riesgo. En algunas regiones ya hay rumores de insolvencia. Cuando el miedo surge, la confianza se pierde rápido. Esa es la verdadera debilidad. Las corridas bancarias casi nunca inician solo por hechos, sino porque el miedo se contagia. Cuando la gente piensa que su dinero está en riesgo, la falta de liquidez puede volverse una crisis rápidamente. El Kremlin lo sabe y está desesperado por evitarlo mientras proyecta calma y control. El Centro de Análisis Macroeconómico y Pronóstico, a corto plazo, advierte que la crisis bancaria ya comenzó, aunque en gran parte esté oculta. Los bancos reestructuran préstamos incobrables para evitar pérdidas, mientras el Estado mantiene las apariencias. Tan solo en 2025, los bancos estatales recibieron 1.02 billones de rublos del Fondo de Bienestar Nacional, como una inyección de capital de emergencia. Esto indica lo grave que es la situación. El Fondo de Bienestar Nacional,
que tenía más de 113.000 millones de dólares en activos líquidos antes de la guerra, cayó a unos 55.000 millones a inicios de 2026. Pasamos mucho tiempo en este canal hablando sobre el dinero, el poder y quién realmente controla los recursos en todo el mundo. Enfoquémonos un segundo. ¿Y qué hay de tu dinero? ¿Qué te refieres a mí? Sí, tú. En el mundo de hoy, todos buscan formas más inteligentes de ganar dinero, pero incluso los pequeños ingresos pueden importar. Por eso el patrocinador de hoy, FreeCash, resulta bastante interesante. FreeCash es una plataforma gratuita donde ganas dinero real, jugando o completando encuestas. Sin costo inicial, sin trucos. Mientras más juegues y participes, más ganas. Y si te registras usando el enlace en la descripción o el código QR, puedes disfrutar de un bono extra de $5 en tu primera oferta. Sí, $5 solo por descargar la aplicación y registrarte. Al registrarte en FreeCash, debes habilitar el seguimiento de aplicaciones para que puedan rastrear tu progreso y recompensarte. Después de eso, puedes explorar una gran variedad de juegos hasta que encuentres uno que te guste. Todo lo que tienes que hacer es jugar, y al hacerlo ganas recompensas, dinero real o tarjetas de regalo. Si tenías alguna duda, esta empresa es completamente legítima. Tiene más de 260,000 reseñas y una calificación de 48 estrellas en Trustpilot. Puedes retirar tus ganancias a través de PayPal, Bitcoin o tarjetas de regalo de Amazon, lo que te funcione mejor. No te lo pierdas, regístrate, juega y comienza a ganar dinero. Descarga FreeCash hoy usando mi enlace en la descripción o escanea el código QR en pantalla y recibirás un bono de $5 cuando completes tu primera oferta. Así que no lo olvides, haz clic en el enlace, descarga FreeCash y comienza a ganar dinero. Los costos de la guerra absorbiendo miles de millones cada mes y los precios del petróleo bajos, los analistas advierten que este fondo corre el riesgo de quedarse sin dinero en un año más o menos, dejando muy poco colchón para más rescates o imprevistos. Después de todo, las ganancias bancarias cayeron en aproximadamente 300.000 millones de rublos en comparación con el año anterior, como resultado del aumento de los problemas de préstamos. Analistas advierten que, si las tendencias siguen sin control, el sistema podría colapsar por completo en la segunda mitad de 2026. Bloomberg advierte que al menos 3 bancos importantes podrían requerir capital nuevo en el próximo año, incluyendo a Cyberbank, BTB y Gazprombank como sistémicos en vigilancia. Cyberbank enfrenta fuertes salidas de capital que lo ponen en aprietos, mostrando que las grietas crecen. Si estos grandes caen, el Estado deberá rescatarlos. Reservas bajas implican más impresión de dinero o recortes. Las consecuencias son graves. El crédito lento asfixia empresas. Las fábricas militares se ralentizan y las familias pierden ahorros o tienen cuentas congeladas. Esto puede alterar la calma pública y desafiar el control de Putin. Las consecuencias no se limitarán a las salas de juntas de los bancos. Si se restringe el crédito para proteger a los bancos, las empresas se van a quedar sin capital de trabajo. Esto hará que las fábricas desaceleren, la producción militar se retrase y las líneas de suministro se reduzcan. Todo esto debilita directamente el esfuerzo de guerra. En casa, las familias enfrentarán muchos problemas mientras aumenta la presión económica, lo que podría causar gran descontento público. Esta discusión ya no es solo una recopilación de las estadísticas preocupantes. Las pérdidas en MKB son la primera fractura visible de un sistema financiero que Moscú creía irrompible y resistente a sanciones. La presión aumenta con cada mes que pasa, y los viejos trucos para parchar las cosas pronto podrían quedarse sin fuerza. Mientras el sistema financiero de Rusia se tambalea, lo que está en juego no podría ser mayor. Por un lado, el gobierno debe actuar rápido para estabilizar el sector bancario antes de que se hunda en un colapso total. Por otro lado, un paso en falso o señal de debilidad puede erosionar la confianza pública, sacudir la autoridad y causar disturbios en una sociedad ya al límite. Ante esta amenaza, probablemente los funcionarios preparen medidas para restaurar la confianza. Se consideran garantías públicas, ajustes a tasas de interés o control directo de bancos en problemas. Sin embargo, cada opción tiene graves consecuencias. La nacionalización, por ejemplo, podría ofrecer control inmediato y mantener en funcionamiento los servicios esenciales. Sin embargo, también manda el mensaje de que los bancos privados están fallando y de que el Estado está reaccionando a la desesperada. Esto podría ahuyentar inversionistas, aumentar la fuga de capitales y aislar más a Rusia de los mercados globales. El Kremlin usará medios estatales para controlar la narrativa. Los titulares destacarán la resiliencia, la unidad y la turbulencia temporal. Insistirán en que la crisis es manejable y que los sistemas siguen siendo fundamentalmente sólidos. Su mensaje solo puede llegar hasta cierto punto. Los hogares enfrentan costos crecientes, menos ahorros
Y la presión financiera hará evidente la brecha entre lo que les dicen y lo que viven. Si los ciudadanos se sienten engañados o ven incompetencia, la frustración puede generar protestas y amenazar la estabilidad económica y política. La situación se complica aún más por el drenaje implacable del gasto militar. En 2025, Rusia destinó más de 10.8 billones de rublos a la defensa, casi el 30% de todo el presupuesto federal. Esa cifra es mayor que el gasto combinado en salud y educación, que juntos reciben menos de 6 billones de rublos. Cada mes se destinan miles de millones al esfuerzo de guerra. Combustible, armas, logística, sueldos y un flujo constante de recursos consumidos por el campo de batalla. En casa, eso significa algo simple: menos fondos para estabilizar bancos, menos recursos para hogares y menos reservas para mantener la economía. Los hospitales enfrentan equipo obsoleto, las escuelas carecen de maestros y los proyectos de infraestructura se retrasan o abandonan. Los ciudadanos sienten presión cuando las pensiones se estancan, las filas de salud crecen y los salones se saturan. Es un acto de equilibrio peligroso. Por un lado, el Kremlin tiene que mantener funcionando la maquinaria de guerra. Por el otro, debe evitar que el sistema financiero se doblegue bajo el peso de los créditos incobrables y las ganancias en caída. En medio está la realidad diaria de los rusos, que aún esperan que los servicios básicos funcionen. No es solo contabilidad, es una prueba de resistencia. Cómo el Kremlin camine por esta cuerda floja va a decidir más que los resultados trimestrales. Va a moldear la trayectoria de la economía rusa durante los próximos años. Va a determinar si la sociedad puede absorber la tensión y si el propio Estado puede aguantar la presión. En pocas palabras, la solidez del sistema financiero de Rusia ahora es inseparable de la solidez del Estado. A medida que la crisis bancaria se profundiza, la gente común está empezando a sentir el impacto en su vida diaria. Los bancos son más que simples instituciones sin rostro. Tocan cada parte de la vida, desde pagar cuentas hasta comprar la despensa y ahorrar para su futuro. Cuando estas instituciones empiezan a tambalearse, los efectos son inmediatos. La presión pasa de las salas de juntas a los vecindarios y ya afecta a los rusos comunes. Hoy, entrar a un banco se siente diferente. Los retiros de moneda extranjera están limitados a $10,000 por persona. Cualquier cantidad por encima de eso se convierte automáticamente a rublos, confíes o no en el rublo. Las familias que ahorraron en dólares o euros ya no tienen esa opción. Sus ahorros son arrastrados de vuelta a una moneda que perdió casi la mitad de su valor desde las sanciones. Los retiros en rublos siguen siendo ilimitados, pero esa libertad es engañosa. Puedes sacar efectivo, pero la cuestión es qué puedes comprar con él. La inflación ha devorado los salarios, los productos importados casi no existen, y el tipo de cambio en el mercado negro muestra una situación mucho peor que la oficial. El gobierno afirma que el sistema es estable, pero cada restricción demuestra lo contrario. La presión aumenta y el control se vuelve más estricto. Lo que eran grietas en los balances ya afecta a la vida diaria. La crisis ya no es solo de juntas, está en los bancos y en los bolsillos de la gente. La crisis bancaria de Rusia no está en el horizonte, ya está aquí y está cambiando la realidad diaria. Y para muchos, esa realidad empieza con una pregunta básica: ¿siquiera pueden acceder a su dinero? A medida que se esparcen los rumores sobre la estabilidad de los bancos, han empezado a formarse largas filas afuera de los cajeros automáticos y las sucursales. La gente se pregunta si el efectivo que depositó ayer seguirá ahí mañana. El miedo impulsa los retiros. Esos retiros acercan a los bancos a la insolvencia. Un problema alimenta al siguiente. Lo que empieza como ansiedad puede convertirse rápidamente en una crisis autocumplida. Este miedo se agrava con la ola de cierres de sucursales que está barriendo todo el país. Tan solo en 2025 cerraron alrededor de 1.700 sucursales bancarias. Esto es más de 3 veces la cifra del año anterior. Sberbank cerró por su cuenta más de 900 sucursales. Millones, especialmente en pueblos pequeños y zonas rurales, ahora tienen muchas menos opciones. La banca en línea ayuda, pero muchos aún necesitan sucursales para reemplazar tarjetas, manejar efectivo o resolver fraudes. Cuando fallan los sistemas digitales o se cae el Internet por sanciones, esas puertas cerradas generan obstáculos reales. La banca diaria se vuelve silenciosamente más difícil para la gente común, afectando a las comunidades. La presión sobre el acceso es solo una parte del problema. Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB de Rusia se ha desacelerado a solo un 1%, bajando del 4.3% del año anterior. El FMI ahora proyecta un crecimiento de apenas 0.8% en 2026. Esto coloca a Rusia al final entre las principales economías. Se prevé que Ucrania, aún en guerra, crezca más rápido. La desaceleración económica restringe el crédito y dificulta préstamos a familias y empresas. Para los hogares que esperan comprar un auto o una casa, sus opciones están desapareciendo.
Las tasas de interés se han disparado y los bancos se están volviendo mucho más cautelosos al otorgar créditos. Incluso las familias y las empresas que sí califican ahora enfrentan costos más altos. Esto hace que ser dueño de una casa o expandirse sea cada vez más difícil de alcanzar. Lo que antes era un trámite financiero, ahora parece imposible para muchos. Las empresas también sienten la presión y la confianza se desploma. En la última encuesta, solo el 4% de las empresas fue optimista sobre la economía. Casi un tercio vio menor demanda y 1 de cada 4 reportó clientes morosos. 2/3 enfrentan aumento en costos de suministro. Los nuevos impuestos, como el IVA que sube al 22%, aumentan aún más la presión. En general, el 71% de las empresas dice que la demanda está demasiado débil. Para que lo sepas, esta es la peor cifra en más de 25 años. Las pequeñas y medianas empresas, base de la economía rusa, son las más afectadas. Con bancos restringiendo el crédito, muchas no logran obtener fondos para operar o crecer. Esto obliga a recortes de personal, cierres y a la desaceleración de la actividad económica local. Los efectos se extienden, afectando por igual a trabajadores y consumidores. Esto aumenta el desempleo y limita el gasto, mientras la inflación persiste. Los precios de alimentos y productos de uso diario siguen subiendo. Las familias deben estirar aún más sus ajustados presupuestos. El desgaste emocional es real. En la mayoría de los vecindarios crecen la ansiedad y la incertidumbre. Dios mío, mi espuma de afeitar ya cuesta 520 rublos. ¡Qué horror! Hace un par de meses la compré en 250 rublos. ¿Crees que bajen los precios el próximo año? No. ¿Alguna vez han bajado? El próximo año será el año del impago. Los pimientos morrones cuestan 570 rublos por kilogramo. Los pimientos naranjas cuestan 700 rublos por kilo. Esto ya no es solo un problema económico, también es social. Con más presiones, los ciudadanos dudan si el gobierno puede manejar la economía. La frustración podría derivar en protestas, críticas al liderazgo o una mayor agitación social. En el centro de todo está Vladimir Putin. Durante más de 20 años ha proyectado control y estabilidad, pero la crisis bancaria golpea el corazón de esa narrativa. Si los rusos de a pie empiezan a sentir que su futuro es incierto, la legitimidad de la promesa de resiliencia de Putin queda bajo presión. La habilidad del Kremlin para manejar esta crisis definirá no solo los resultados financieros, sino también la confianza pública en Putin y la estabilidad del Estado. En un sistema tan centralizado en un líder, las crisis económicas pronto se vuelven políticas. Cuando esa confianza se erosiona, las consecuencias pueden ir más allá de los balances. La crisis bancaria en Rusia tampoco es solo un problema interno. Sus sacudidas se están extendiendo por todo el mundo. Tocan economías, mercados y alianzas políticas de maneras que pocos pueden ignorar. Los actores principales observan y evalúan cómo la inestabilidad afecta sus intereses, preparándose para actuar. Es probable que las naciones occidentales respondan primero. Estos son los países que ya sancionaron a Rusia. Observarán cómo la crisis financiera afecta a la capacidad de Moscú para financiar la guerra en Ucrania. Un sector bancario débil podría hacer que el Kremlin reduzca el gasto militar o retrase operaciones y busque nuevas formas de financiar el conflicto. Cada decisión trae consecuencias. Un cambio en los recursos podría alterar la guerra y el equilibrio de poder en Europa del Este. Inversionistas globales están alerta, ya que los mercados dependen de la estabilidad. La agitación en Rusia genera incertidumbre mundial. Esto impacta los precios de las acciones y los flujos de materias primas. Los mercados petroleros son muy sensibles y Rusia es uno de los principales productores de energía. Si se interrumpen exportaciones o financiamiento energético, los precios pueden dispararse. Los operadores de divisas están en tensión. Vigilan el rublo por su volatilidad que podría afectar mercados emergentes presionados. Países vecinos se preparan para las consecuencias. Países estrechamente vinculados a Rusia como Kazajistán, Armenia y Bielorrusia podrían enfrentar interrupciones en sus cadenas de suministro, pues las empresas rusas luchan por sobrevivir. Las economías europeas podrían acelerar su diversificación para dejar de depender del petróleo y gas rusos. Para los países fronterizos con Rusia, la crisis es más que un problema económico. Genera dudas sobre la estabilidad política, la seguridad regional y la capacidad del Kremlin para influir fuera de sus fronteras. China y otros socios no occidentales analizan sus opciones. Pekín se presenta como salvavidas de Rusia. Amplía el comercio y ofrece canales financieros fuera de Occidente, pero una crisis bancaria sistémica pondría a prueba esa relación. China deberá decidir cuánto riesgo asume, sobre todo si los impagos de Rusia afectan proyectos conjuntos o inversiones de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Socios en Asia, África y América Latina que dependen de armas o energía rusas podrían tener que reconsiderar su exposición. Los efectos en cadena ya se notan y se expanden rápido.
como grietas que recorren el sistema global. Bancos europeos con gran exposición a activos rusos ahora enfrentan el riesgo de ajustes contables dolorosos. La incertidumbre hace que las aseguradoras suban primas para comerciar con Rusia. Cuando el seguro sube, cada envío cuesta más y esa presión se transmite rápido por el sistema. Las navieras lo notan después. Los mayores costos y riesgos los llevan a redirigir las cadenas de suministro hacia rutas más seguras y económicas. Sin embargo, el impacto va más allá de la carga y los puertos. Los mercados agrícolas también están empezando a sentir la presión. Rusia es uno de los principales exportadores de trigo y fertilizante, y hasta pequeñas interrupciones pueden aumentar los precios de los alimentos. Lo que inicia en los balances bancarios no se queda ahí. Se refleja en los costos del comercio, en las rutas de envío y, con el tiempo, en el precio del pan en los estantes de las tiendas. Los efectos se propagan rápido, llegando mucho más allá del mundo financiero y metiéndose en la vida cotidiana en todo el planeta. Curiosamente, uno de los principales factores detrás del colapso bancario de Rusia son las sanciones occidentales. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, las sanciones han sido clave en la economía del país, buscando aislar a Moscú del sistema financiero global. Al hacerlo, han puesto una presión enorme sobre el sector bancario local. Básicamente, han acelerado las fuerzas que ahora lo están empujando hacia una crisis. Para entender por qué el sistema tambalea, conviene ver cómo las sanciones han debilitado las bases financieras de Rusia. Sí sé que el presidente Trump sancionó a Rosneft y a Lukoil, lo cual fue el mayor logro en sanciones y eclipsa todo lo demás, y ha traído a los rusos a la mesa para las pláticas en las que yo estuve la última vez. Las medidas occidentales afectaron los pilares de la economía rusa: energía, finanzas y defensa. Los principales bancos perdieron acceso a sistemas de pago internacionales como SWIFT, lo que les impidió mover dinero y acceder a capital extranjero casi de inmediato. Esto obligó a los bancos a depender casi totalmente de los mercados internos, que también están bajo presión. Manejar la liquidez es un reto constante. Ahora los bancos son más vulnerables a choques que serían más fáciles de absorber en un sistema más conectado. Las sanciones también provocaron fuga de cerebros. Profesionales calificados como banqueros, analistas y especialistas en TI han salido del país en busca de oportunidades en otros lados. Este éxodo ha estado dejando al sector sin experiencia. Ha debilitado su capacidad para innovar o adaptarse a condiciones que cambian rápidamente. La pérdida de talento agrava el riesgo. Hay menos personas que puedan guiar a los bancos en momentos difíciles. Las sanciones afectan más allá de los bancos, pues las empresas dudan en invertir o crecer. Las nuevas restricciones pueden surgir en cualquier momento, frenando el crecimiento y aumentando el estancamiento. Esto acerca a las empresas al incumplimiento y afecta a la economía, elevando las dificultades empresariales y reduciendo la confianza del consumidor. Las pequeñas y medianas empresas luchan por sobrevivir ante la creciente presión. Al final, las sanciones revelan la conexión entre presión internacional y estabilidad interna. Buscan debilitar al ejército ruso cortando sus finanzas, pero también han desestabilizado la economía. El Kremlin enfrenta un delicado equilibrio. Debe resistir la presión externa mientras evita un colapso interno. Cómo navegue este momento determinará no solo la resiliencia del sistema bancario, sino también la durabilidad a largo plazo del Estado ruso. Mientras la crisis bancaria empeora, el Kremlin enfrenta un momento decisivo. Debe decidir cómo responder ante un sistema presionado y una población cada vez más inquieta. Un camino lleva a la reforma, los otros dependen de la presión. Esta decisión definirá cómo se gestiona la crisis y el futuro económico y político de Rusia. Una reforma podría ayudar a la recuperación, aumentar la transparencia y restaurar la confianza en las instituciones financieras, además de apoyar a pequeñas empresas afectadas por el crédito restringido. También podría tomar medidas para incentivar que la inversión extranjera regrese a la economía. En conjunto, estas medidas podrían fortalecer el sector bancario y estabilizar la confianza del público. Sin embargo, la reforma tiene un precio. Es necesario reconocer los fracasos pasados y reducir el control estatal en partes de la economía. Esa apertura rara vez coincide con los instintos del liderazgo ruso actual. Históricamente, las alternativas son más conocidas. Cuando hay presión, el Estado suele reforzar su control. Las autoridades podrían reprimir la disidencia, limitar información y culpar a fuerzas extranjeras de la crisis bancaria. Al recurrir al nacionalismo, el Kremlin podría contener el enojo público temporalmente, pero esta estrategia implica un riesgo serio. La represión calma los mercados temporalmente, pero aumenta el resentimiento y frena el crecimiento económico a largo plazo. Rusia ya ha pasado por esto. En 1998, la inflación llegó al 84% y el rublo se desplomó, obligando a un reajuste brutal. En 2008, se inyectaron $200.000 millones para estabilizar el barco,
mientras que en 2017 y 2018 se imprimieron billones para rescatar bancos en crisis. Es probable que Putin vuelva a intervenir para evitar el colapso, pero la resaca inflacionaria empeora, erosionando ahorros y disparando costos que golpean a la familia promedio donde más le duele. Con sanciones más duras, esos viejos arreglos conllevan el riesgo de un mayor estallido, debilitando el frente y agitando a una población cansada de pagar el precio. Esa tensión es cada vez más difícil de manejar, ya que los rusos sienten a diario los efectos de la crisis. La baja en el nivel de vida y la inseguridad financiera aumentan las demandas de rendición de cuentas. Si el gobierno responde con represión, podría provocar el mismo descontento que busca evitar. La frustración económica puede convertirse en un reto a la legitimidad del régimen. La pugna entre el control y la rendición de cuentas está ahora en el centro del futuro económico de Rusia. Las decisiones ante la crisis bancaria tendrán efectos en cadena, impactando la estabilidad financiera y la relación de Rusia con sus ciudadanos y el mundo. El sistema bancario enfrenta una encrucijada. La crisis actual es más que un shock temporal. Representa un punto de inflexión que podría remodelar el panorama financiero en los próximos años. Si las condiciones siguen empeorando, es probable que venga una ola de reestructuración. Los bancos más pequeños podrían quebrar o ser absorbidos por instituciones más grandes, lo que llevaría a un sistema más consolidado. Esto daría estabilidad temporal, pero a un costo. Menos competencia suele traer precios más altos y menos opciones para empresas y consumidores. El Estado también podría nacionalizar más bancos, especialmente los considerados demasiado grandes para quebrar. Al controlar directamente las principales instituciones, el Kremlin podría buscar imponer orden en un sistema caótico. Este enfoque puede alejar al capital privado y frenar la innovación, ya que los inversionistas difícilmente invertirán donde prevalecen prioridades políticas sobre la lógica del mercado. Otro cambio puede surgir por necesidad y no por diseño. Con las sanciones que aíslan a las instituciones financieras occidentales, Rusia podría acelerar el desarrollo de sistemas de pago y redes financieras alternas. En ciertas regiones, esto podría fomentar el uso de criptomonedas o sistemas informales de intercambio, que aunque mantienen las transacciones, generan nuevos problemas. La regulación débil y la baja confianza pública pueden volver estos sistemas inestables y vulnerables al abuso. En última instancia, las decisiones que se tomen en los próximos meses definirán la trayectoria del sistema bancario de Rusia y de su economía. De hecho, lo harán durante años. El mundo observará atento, pues los resultados de esta crisis pueden tener grandes implicaciones para Rusia, los mercados globales y la geopolítica. Esta crisis bancaria es un duro recordatorio de la interconexión de la economía. Evidencia el gran impacto de la estabilidad financiera en la sociedad. Mientras Rusia atraviesa este periodo turbulento, el equilibrio entre reforma y represión será clave. Va a definir el futuro del país.